Febrero. El aprendizaje ideal. Transformándote a ti mismo. En las historias de los grandes maestros, pasados y presentes, inevitablemente podemos detectar una fase en sus vidas durante la cual todos sus futuros poderes estuvieron en desarrollo, como la crisálida de una mariposa. Esta parte de su vida, un aprendizaje en gran medida autodirigido que dura de 5 a 10 años, recibe poca atención porque no contiene historias de grandes logros o descubrimientos. A menudo, durante su etapa de aprendizaje, estos tipos no se diferencian mucho de los demás. Debajo de la superficie, sin embargo, sus mentes se están transformando de maneras que no podemos ver pero que contienen todas las semillas de su futuro éxito. Un examen más cercano de sus vidas revela un patrón que trasciende sus distintos campos, indicando una especie de aprendizaje ideal para la maestría. Debes visualizarte siguiendo sus pasos. Estás en un viaje en el que confeccionarás tu propio futuro. Es el momento de la juventud y la aventura, de explorar el mundo con una mente y un espíritu abiertos. De hecho, más adelante en la vida, cuando tengas que aprender una nueva habilidad o alterar la ruta que sigue tu carrera, te reconectarás con esa parte juvenil y aventurera de ti. Constantemente buscarás los retos, empujándote tú mismo fuera de tu zona de confort. Emplearás la dificultad como una forma de medir tu progreso. Este es el espíritu que debes adoptar y debes ver tu aprendizaje como una especie de aventura durante la cual te transformarás a ti mismo y no como un soso adoctrinamiento para entrar al mundo laboral. El mes de febrero te ayudará a transformarte a través del aprendizaje ideal. Cuando tenía 22 años, tuve una experiencia que me enseñó algunas lecciones que he aplicado a lo largo de mi vida. Me acababa de graduar de la universidad y decidí que iba a recorrer Europa por un tiempo y a practicar los idiomas que había aprendido en la escuela. Estaba ansioso por presumir mis habilidades lingüísticas, francés, alemán, español, italiano. Viajé por todo el continente y entonces llegué a París. Me enamoré de ese lugar. Decidí que quería intentar quedarme allí por un tiempo. Pero había un problema: el francés que yo había aprendido a lo largo de tantos años en la universidad era terriblemente inadecuado. Los parisinos hablaban tan rápido que apenas si podía entender una palabra. Y cuando trataba de balbucear algo y destrozaba el francés, ellos se volvían realmente ariscos. En todos esos años estudiando francés no había aprendido las expresiones básicas para las cosas simples que uno necesita cuando viaja, como ordenar comida en un restaurante, etc. Todos esos problemas me volvieron más bien tímido y reservado y me hicieron no querer salir de mi habitación de hotel. Pero entonces tomé una decisión clave. Yo estaba solo y de verdad quería quedarme en París, y para hacer eso era crítico que aprendiera el idioma a un alto nivel. Así que me obligué a salir de mi habitación. Me forcé a hablar con los parisinos todos los días, durante varias horas. Siempre que podía evitarlo, no hablaba inglés y no me juntaba con otros estadounidenses. Cada vez que interactuaba con parisinos, los escuchaba con cuidado y ponía atención en las palabras y expresiones que no comprendía. Hacía preguntas. Tomaba notas. Absorbía profundamente todas sus frases, sus entonaciones y sus gestos. Conocí a una chica francesa a la que quise invitar a salir, y entonces tuve que esforzarme aún más para dominar el idioma. Pronto mi esfuerzo comenzó a dar resultados. Conseguí un empleo como recepcionista en un hotel. Cada día me expresaba con mayor fluidez. Podía conversar con las personas de todos los días, estaba conociendo parisinos y mi círculo de amistades se iba expandiendo. De este modo aprendí que los parisinos no son para nada ariscos. Me invitaban a sus casas y yo podía sentir cómo habría sido crecer en esa mágica ciudad.
A veces cometía errores y la gente se burlaba de mí o se reía. Decidí que nunca iba a tomar aquello como algo personal. Incluso cuando cometía un error, yo mismo me burlaba de mí en el proceso. Los parisinos apreciaban mi humor autodespectivo y mi esfuerzo y mi amor por su idioma. Luego de 1 año y medio en París, terminé con un manejo sólido del francés, el cual aún conservo, y algunas aventuras bastante memorables. Fue una experiencia inmensamente satisfactoria. Y me enseñó varias lecciones. La primera es que, cuando quieres aprender algo, la motivación es la clave absoluta. En la universidad, durante esos 2 o 3 años en los que estudié francés, la apuesta no era lo suficientemente alta para hacerme aprender. Solo se trataba de sacar una buena nota, pero ni mi vida, ni mi felicidad, ni mi trabajo dependían de ello. Allá en París, era hundirse o nadar. Tenía que aprender. Tenía que conseguir un empleo y conocer gente. Gracias a este factor altamente motivante, mi cerebro absorbía información a un ritmo mucho más acelerado. En un mes aprendí más francés que en 2 o 3 años de universidad porque estaba muy emocionado. También aprendí lo importante que es la intensidad de tu concentración, de estar inmerso en algo. Al practicar todos los días, hora tras hora, teniendo el idioma sonando en mi oído, soñando en francés, mi atención era intensa y concentrada. Y gracias a eso, aprendí rápidamente. Pero la lección más importante de todas es que en este mundo realmente se aprende haciendo las cosas, por medio de la práctica. No leyendo libros ni viendo tutoriales. Necesitas salir a la calle, interactuar con la gente, intentar hacer las cosas, aprender de tus errores, no tener miedo a equivocarte o a ser ridiculizado. Esta lección me ha servido muy bien para todo lo que he intentado. Me dio la confianza necesaria para sentir que podía dominar cualquier cosa con este patrón básico. Cuando tuve que escribir mi primer libro, yo tenía mucho estrés porque quería que fuera un éxito, pero mi experiencia en París me sirvió de guía. Había aprendido la importancia de dedicarle tiempo todos los días, de ser disciplinado y de sentirme emocionado al mismo tiempo. Había aprendido el valor de la concentración intensa y que entre más libros escribiera, más fácil se volvería. Apliqué lo mismo para hacer entrevistas. Aprendes al hacerlo, una y otra vez, practicando y practicando. Y a partir de allí, lentamente encuentras el placer, la felicidad que surge del proceso mismo y del hecho de dominar algo. Y esa felicidad y ese placer se quedan contigo por el resto de tu vida. Se quedan incrustados en tu cerebro. Si quieres escribir un libro, escríbelo. Si quieres ser músico, haz música. Si quieres empezar un negocio, adelante, empiézalo. No tengas miedo de cometer errores y fracasar, se aprende más de los fracasos. Busca personas que sean maestros en la música o en los negocios y pégateles. Edúcate a sus pies, haz cualquier tarea que te asignen. Sumérgete en el mundo o en la industria que deseas dominar. Eso será mejor que todos los libros o los cursos que puedas leer o tomar en el mundo. Aprende haciendo. 1 de febrero. Sométete a la realidad. Recibimos 3 educaciones, una de nuestros padres, una de nuestros maestros de la escuela y una del mundo. La tercera contradice todo lo que las primeras 2 nos enseñan. Barón de Montesquieu. Después de tu educación formal, entras en la etapa más crítica de tu vida, una educación práctica conocida como el aprendizaje. Cada vez que cambias de carrera o adquieres nuevas habilidades, vuelves a entrar en esa etapa. El objetivo del aprendizaje no es hacer dinero. No es obtener fama ni atraer la atención ni conseguir alguna posición cómoda con un título llamativo.
El objetivo de un aprendizaje es literalmente transformarte. Tú entras al aprendizaje como alguien esencialmente ingenuo. Todos los hacemos. Eres alguien que aún no tiene las habilidades que necesita. Probablemente eres alguien un poco impaciente. Y al final, te vas a transformar en alguien que es hábil, que es realista, que entiende la naturaleza política de la gente y que aprende las reglas que gobiernan tu campo. Vas a desarrollar paciencia y una sólida ética de trabajo. Yo lo llamo realidad. La realidad es, en tu campo, durante cientos de años, la gente ha estado formulando reglas, procedimientos y prácticas que se han transmitido a través de la tradición. La medicina sería un ejemplo fácil, pero se aplica a todos los campos. Estas reglas y procedimientos representan la realidad y tú no tienes ninguna conexión con ella cuando entras por primera vez en el campo. Tu objetivo es literalmente someterte. En el sentido más profundo de la palabra, te sometes a esta realidad. Reconoces que estás comenzando y que vas a sumergirte en ella para que con el tiempo tú seas quien va a reescribir esas reglas, como hacen todos los maestros. Ley cotidiana, aprender a aprender es la habilidad más importante que uno puede adquirir. Robert Greene, discurso sobre maestría para la Oxford Union Society, 12 de diciembre de 2012. 2 de febrero. Lo que el mentor necesita. En 2006 conocí a un hombre de 19 años llamado Ryan Holiday. Él era fan de mis libros y se ofreció a ser mi asistente de investigación. Yo había tenido la peor de las suertes contratando investigadores antes de él. El problema era que ellos no entendían cómo pensaba. Una de las primeras cosas que quedó clara con Ryan fue que él sí entendía mi manera de pensar, el tipo de libros que me gustaban, el tipo de historias que buscaba. Mucho antes de conocerme, él le dedicó tiempo a eso. Solo por las ganas de descubrir mi proceso, leyó los libros que yo citaba en la bibliografía para conocer las fuentes originales que había utilizado. Hizo una ingeniería inversa de cómo había escrito mis libros. Entendió lo que yo buscaba. Ryan hizo un esfuerzo para descubrir qué era lo que de verdad me ayudaría. Me ahorró tiempo. Entonces tuve un problema con mi presencia en Internet. Ryan dijo que podía mejorarla. Me ayudó a crear mi sitio web. Tenía verdaderas habilidades para hacerlo. Yo, que en aquel tiempo estaba en los 40 avanzados, no conocía tan bien el Internet. Él me quitó un problema de las manos. Y como Ryan sabía que quería ser escritor, yo le pude ayudar a perfeccionar sus habilidades para investigar y escribir. Le enseñé cómo se hace un libro de cabo a rabo. Le enseñé el método de tarjetas de notas que yo creé y dominé, el cual utilizó para convertirse él también, con el tiempo, en un escritor altamente exitoso. La relación mentor-aprendiz es mutuamente beneficiosa. Cuando estés en una posición inferior y estés buscando un favor de alguien poderoso, tienes que salir de ti mismo para pensar en sus necesidades. Obviamente, los mentores tienen mucho que darte. Pero lo que es más importante, tú tienes algo que darles a ellos. Ley cotidiana, encuentra un maestro de quien puedas aprender, pero en lugar de pensar en cuánto pueden darte, piensa en cómo puedes ayudarles con su trabajo. Entrevista para el podcast Curious with Jospek, 4 de diciembre de 2018. 3 de febrero. Tienes un objetivo. La sabiduría no es un producto de la educación, sino del intento de adquirirla durante toda la vida. Albert Einstein. El principio es simple y debes grabarlo profundamente en tu memoria. La meta de todo aprendizaje no es el dinero, una buena posición, un título o un diploma, sino la transformación de tu mente y de tu carácter,
la primera transformación en el camino a la maestría. Debes elegir los lugares y puestos de trabajo que te brinden las mayores posibilidades de aprendizaje. Los conocimientos prácticos son la mercancía suprema que te pagará dividendos por décadas, muy superiores al mezquino aumento de sueldo que podrías recibir en un puesto aparentemente lucrativo que te ofrezca pocas oportunidades de aprendizaje. Esto significa perseguir retos que te hagan mejorar y fortalecerte, en los que obtendrás la más objetiva retroalimentación sobre tu desempeño y progreso. No elijas un aprendizaje que parezca fácil y cómodo. Ley cotidiana, el conocimiento práctico es lo más preciado. Evaluar oportunidades utilizando un criterio, la mayor posibilidad de aprendizaje. Maestría, capítulo 2. Ríndete a la realidad, el aprendizaje ideal. 4 de febrero. Valora el aprendizaje por encima de todo lo demás. Al avanzar en la vida, te volverás adicto a un salario abultado y esto determinará la dirección que sigas, lo que pienses y lo que hagas. A la larga, el tiempo que no dedicaste a adquirir habilidades te cobrará la factura y tu caída será dolorosa. Valora en cambio el aprendizaje sobre todo lo demás. Esto te llevará a todas las decisiones correctas. Optarás por la situación que te ofrezca más oportunidades de aprender, en particular un trabajo de acción directa. Elegirás un lugar con personas y mentores capaces de inspirarte y enseñarte. Un empleo con un salario mediocre tiene el beneficio adicional de enseñarte a arreglártelas con menos, habilidad vital muy valiosa. Nunca desdeñes un aprendizaje sin remuneración. De hecho, suele ser el colmo de la sabiduría hallar el mentor perfecto y ofrecerle gratuitamente tus servicios como asistente. Satisfecho de poder explotar tu ansioso espíritu a bajo costo, ese mentor tenderá a revelarte algo más que los usuales secretos del oficio. Al final, gracias a que valoraste el aprendizaje sobre lo demás, habrás sentado las bases para tu expansión creativa y el dinero no tardará en llegar. Ley cotidiana, obtén un buen consejo o orientación hoy de un maestro de tu profesión o de la vida. Maestría, capítulo 2. Ríndete a la realidad, el aprendizaje ideal. 5 de febrero. Acumula habilidades. Hay mucho que saber y es poco el vivir, y no se vive si no se sabe. Baltasar Gracián. Tu principal objetivo durante la etapa de aprendizaje debe ser adquirir y acumular tantas habilidades de la vida real como sea posible, particularmente en áreas que personalmente te emocionan y te estimulan. Si más tarde en la vida la ruta de tu carrera cambia o tus habilidades se vuelven menos relevantes, sabrás cómo adaptarte, ajustando las habilidades que tienes y pudiendo adquirir más. En alguna época alcanzar la maestría era un arduo proceso porque la información necesaria para adquirir habilidades no era algo que se compartiera. Si lo que te interesaba eran las ciencias, tu única esperanza era pertenecer a la clase social correcta que te permitiera asistir a las pocas universidades que entrenaban científicos. Ahora, con el Internet, estos muros alrededor de la información se han hecho añicos. Tienes que aprovechar la enorme oportunidad que ofrece el Internet para acumular habilidades, a través de sus múltiples recursos en línea. Ley cotidiana, adquirir un conjunto de habilidades es la clave para navegar en el turbulento mundo laboral. La capacidad de posteriormente saber combinar estas habilidades es la mejor ruta hacia la maestría. Robert Greene. 5 elementos clave para un nuevo modelo de aprendizaje. The New York Times, 26 de febrero de 2013. 6 de febrero. Concíbete como un constructor. Sea cual fuere tu campo, concíbete como un constructor que usa materiales e ideas. Produces algo tangible con tu trabajo, algo que afecta a la gente en forma directa y concreta. Para erigir bien cualquier cosa, una casa,
una organización política, una empresa o una película, debes conocer el proceso de construcción y poseer las habilidades necesarias para practicarlo. Eres un artesano que está aprendiendo a adherirse a los más altos estándares. Por todos estos motivos, debes pasar por un aprendizaje detallado. En este mundo no harás nada que valga la pena si no empiezas por desarrollarte y transformarte a ti mismo. Ley cotidiana, como un constructor, desarrolla los más altos estándares y la paciencia para el proceso paso a paso. Maestría, capítulo 2. Ríndete a la realidad, el aprendizaje ideal. 7 de febrero. El único atajo a la maestría. La libertad no consiste en negarse a reconocer nada por encima de nosotros, sino en respetar algo que está por encima de nosotros, porque, al respetarlo, nos elevamos a él y, con nuestro mismo reconocimiento, probamos que llevamos dentro de nosotros lo que es más elevado y que somos dignos de estar a la par de él. Johann Wolfgang von Goethe. La vida es corta y limitado tu tiempo para aprender y crear. Sin orientación, podrías perder años muy valiosos tratando de alcanzar práctica y conocimientos en fuentes diversas. En vez de esto, sigue el ejemplo de los maestros a lo largo de los siglos y busca el mentor adecuado. La relación mentor-protege es la forma de aprendizaje más eficiente y productiva. Los buenos mentores saben a dónde dirigir tu atención y cómo desafiarte. Su conocimiento y experiencia se vuelven tuyos. Ellos hacen inmediatos comentarios objetivos sobre tu trabajo, lo que te permite mejorar más rápido. Mediante una intensa interacción personal, asimilas una manera de pensar de gran poder y susceptible de adaptar a tu espíritu individual. Elige el mentor que mejor satisfaga tus necesidades y responda a tu tarea en la vida. Una vez que hayas interiorizado sus conocimientos, sigue adelante, no te quedes a su sombra. Tu meta debe ser siempre superar a tus mentores en brillantez y maestría. Ley cotidiana, elegir al mentor adecuado es como poder elegir a tus propios padres. La elección equivocada es fatal. Maestría 3. Asimila el poder del maestro, la dinámica del mentor. 8 de febrero. El mentor perfecto. A fines de la década de 1960, V. Ramachandran, estudiante de medicina en Madrás, tropezó con un libro titulado La vista y el cerebro, escrito por el eminente profesor de neuropsicología Richard Gregory. Este libro lo emocionó, el estilo con que está escrito, las anécdotas, los sugerentes experimentos que detallaba. Inspirado en él, hizo sus propios experimentos de óptica y pronto se dio cuenta de que se ajustaba mejor a este campo que a la medicina. En 1974 ingresó al programa de doctorado en percepción visual de la Cambridge University. Él empezó a sentirse triste y solo en un país extraño. Un día, el propio Richard Gregory, profesor de la Bristol University, llegó a Cambridge a dar una conferencia. Ramachandran quedó hechizado. Gregory realizó interesantes demostraciones de sus ideas en el escenario, poseía una inclinación por lo teatral y gran sentido del humor. La ciencia debía ser así, pensó Ramachandran. Terminada la conferencia, él mismo se presentó. La afinidad entre ambos fue instantánea. Mencionó entonces a Gregory un experimento óptico que había estado ponderando y el profesor mostró sumo interés. Gregory invitó a Ramachandran a visitarlo en Bristol, donde podría hospedarse en su casa para probar juntos su idea. Ramachandran aceptó el ofrecimiento y en cuanto vio la casa de aquel, supo que había encontrado su mentor. Parecía salida del mundo de Sherlock Holmes, llena de instrumentos victorianos, fósiles y esqueletos. Gregory era justo el excéntrico con el que Ramachandran podía identificarse. Pronto,
Este viajaba a Bristol con regularidad para hacer experimentos. Había ya un mentor permanente para inspirarlo y guiarlo, y al paso de los años se adaptaría en alto grado al estilo de especulación y experimentación de Gregory. Ley cotidiana, que buscar, el trabajo de quien te inspira. El estilo de quien te emociona. ¿Quién quieres ser dentro de 10 años? Maestría 3. Asimila el poder del maestro, la dinámica del mentor. 9 de febrero. Redefine el placer. Uno no puede tener un dominio mayor o menor que el dominio de uno mismo. Leonardo da Vinci. Cuando practicas y desarrollas una habilidad te transformas. Descubres capacidades antes latentes, las cuales se manifiestan mientras progresas. Te desarrollas emocionalmente. Tu sentido del placer se redefine. Lo que brinda placer inmediato acaba por parecer una distracción, un entretenimiento vacío para pasar el tiempo. El verdadero placer procede de vencer retos, sentir seguridad en tus aptitudes, conseguir fluidez en tus habilidades y experimentar el poder que esto conlleva. Desarrollas paciencia. El hastío ya no señala la necesidad de distracción, sino de nuevos retos por vencer. Ley cotidiana, ve los frutos de la disciplina y la habilidad como los placeres más enriquecedores de todos. Maestría, capítulo 2. Ríndete a la realidad, el aprendizaje ideal. 10 de febrero. Aprende de todo. El hombre juicioso y notante se enseñorea de los objetos, no los objetos de él. Todo lo descubre, advierte, alcanza y comprende. Baltasar Gracián. Cada tarea que recibes, por modesta que sea, te da la oportunidad de observar el mundo del trabajo. Ningún detalle sobre las personas que lo ocupan es trivial. Todo lo que ves u oyes es una señal por descifrar. Con el tiempo podrás ver y entender cosas de esa realidad que al principio se te escapaban. Por ejemplo, una persona que inicialmente creíste que tenía mucho poder podría acabar siendo perro que ladra pero no muerde. Poco a poco comenzarás a ver la verdad detrás de las apariencias. Cuando acumules más información sobre las reglas y dinámica de poder de tu nuevo entorno, podrás empezar a analizar por qué existen y qué relación tienen con las tendencias generales en tu campo. Pasarás así de la observación al análisis, afinando tus habilidades intelectuales, aunque solo luego de meses de cuidadosa atención. Ley cotidiana, aborda todas las tareas, incluso las más insignificantes, de la misma manera, como una oportunidad para observar y acumular información sobre tu entorno. Maestría, capítulo 2. Ríndete a la realidad, el aprendizaje ideal. 11 de febrero. Entra en el ciclo de rendimientos acelerados. En una actividad como andar en bicicleta, todos sabemos que es más fácil observar a alguien y seguir su ejemplo que escuchar o leer instrucciones. Cuanto más lo hacemos, más fácil se vuelve. Aún en el caso de actitudes eminentemente mentales, como programar computadoras o hablar un idioma extranjero, aprendemos mejor mediante la práctica y la repetición, el proceso natural del aprendizaje. Una lengua extranjera se domina hablándola lo más posible, no leyendo libros y asimilando teorías. Cuanto más hablamos y practicamos, más fluidos somos. Si llevas esto más lejos, entrarás en un ciclo de rendimientos acelerados, en el que la práctica se vuelve más fácil e interesante, lo que te hace capaz de practicar más horas, incrementa tu nivel de habilidad y aumenta más todavía el interés de practicar. Arribar a este ciclo es una meta que debes fijarte, y para llegar ahí has de comprender algunos principios básicos de las habilidades. Ley cotidiana, todo lo que vale la pena hacer tiene una curva de aprendizaje. Cuando se ponga difícil,
Recuerda el objetivo, llegar al ciclo de rendimientos acelerados. Maestría, capítulo 2. Ríndete a la realidad, el aprendizaje ideal. 12 de febrero. Aprende haciendo. El problema con la educación formal es que nos inculca un enfoque pasivo del aprendizaje. Leemos libros, hacemos exámenes o tal vez escribimos ensayos. Gran parte del proceso tiene que ver con absorber información. Pero en el mundo real se aprende mejor haciendo las cosas, activamente poniendo manos a la obra. El gran maestro chef de sushi Eiji Chimura comenzó a trabajar en restaurantes como Lavaplatos hace unos 42 años. Su deseo era convertirse en chef de sushi, pero nadie le decía cómo tenía que hacer ni lo instruía directamente, era un secreto celosamente guardado. Tuvo que desarrollar sus habilidades observando cuidadosamente y después practicando las mismas técnicas una y otra vez. Practicaba en sus horas libres, repasando los movimientos más complicados del cuchillo. Gracias a esta interminable labor se convirtió en un chef maestro. Ley cotidiana, el cerebro está diseñado para aprender a través de la repetición constante y el involucramiento activo. Con esta práctica y con persistencia, cualquier habilidad puede ser dominada. Escoge una habilidad para adquirir y comienza a practicar. Robert Greene. 5 elementos clave para un nuevo modelo de aprendizaje. The New York Times, 26 de febrero de 2013. 13 de febrero. Cómo aprender rápido y profundamente. A las personas que se aferran a sus delirios les resulta difícil, si no imposible, aprender algo que les valga la pena. Un pueblo bajo la necesidad de crearse a sí mismo debe examinar todo y empaparse del aprendizaje como las raíces de un árbol absorben el agua. James Baldwin. Cuando te incorporas a un entorno nuevo, tu tarea debe ser aprender y asimilar lo más posible. Con ese propósito debes tratar de recuperar una sensación infantil de inferioridad, la impresión de que los demás saben mucho más que tú y que dependes de ellos para aprender y desenvolverte sin problemas en tu aprendizaje. Abandona todas tus ideas preconcebidas sobre un entorno o campo, toda persistente sensación de petulancia. No tengas miedo. Interactúa con la gente y participa en su cultura lo más posible. Llénate de curiosidad. Al asumir esta sensación de inferioridad, tu mente se abrirá y tendrás ansias de aprender. Esta posición debe ser temporal, por supuesto. Recobras una sensación de dependencia a fin de poder aprender en 5 o 10 años lo suficiente para declarar tu independencia y entrar de lleno en la madurez. Ley cotidiana, vuelve a una dependencia infantil. Hoy, actúa como si aquellos con los que interactúas supieran mucho más que tú. Maestría, capítulo 2. Ríndete a la realidad, el aprendizaje ideal. 14 de febrero. Muévete hacia la resistencia. Los seres humanos nos apocamos por naturaleza ante cualquier cosa que parezca complicada o difícil, y llevamos esta tendencia natural a nuestra práctica de toda actitud. Una vez que adquirimos experiencia en algún aspecto de esta habilidad, preferimos practicar este elemento una y otra vez. Nuestra habilidad se sesga por el hecho de eludir nuestras debilidades. Pero ese es el camino de los aficionados. Para alcanzar maestría, debemos adoptar lo que llamaremos la práctica de resistencia. El principio es simple. Sigue la dirección contraria a tus tendencias naturales. Primero, resiste la tentación a ser complaciente contigo mismo. Vuélvete tu peor crítico, ve tu trabajo como lo ven los demás. Reconoce tus debilidades, justo esos elementos en los que no eres bueno. Estos son los aspectos a los que debes dar prioridad en tu práctica. Busca un placer perverso en superar el dolor que esto pueda causarte. Segundo,
Resiste la tentación de relajar tu concentración. Aprende a sumergirte en la práctica con el doble de intensidad, multiplicando por 2 tu atención. Sé lo más creativo que puedas al lidiar tus rutinas. De este modo desarrollarás tus propias normas de excelencia, generalmente más elevadas que las de los demás. Pronto verás los resultados de esta práctica y los demás se maravillarán de la aparente facilidad con que realizas tus proezas. Ley cotidiana: inventa ejercicios que pongan en juego tus debilidades. Imponte plazos arbitrarios para cumplir ciertas metas, rebasando sin cesar los que crees tus límites. Maestría, capítulo 2. Ríndete a la realidad, el aprendizaje ideal. 15 de febrero. La práctica concentrada no puede fallar. Porque las cosas que tenemos que aprender, las aprendemos haciéndolas. Los hombres se vuelven constructores al construir y el que está aprendiendo a tocar la cítara aprende a tocar la cítara tocándola. Aristóteles. Aunque podría parecer que el tiempo necesario para dominar las habilidades básicas y alcanzar cierto nivel de pericia depende del campo y tu talento, quienes han investigado este tema dan repetidamente con el número de 10.000 horas. Esta parece ser la cantidad necesaria de tiempo de práctica de calidad para alcanzar un alto nivel de destreza, y se aplica a compositores, ajedrecistas, escritores y atletas, entre muchos otros. Ese número tiene una resonancia casi mágica o mística. Significa que tanto tiempo de práctica, sea cual fuere la persona o el campo, produce un cambio cualitativo en el cerebro humano. La mente aprendió a organizar y estructurar grandes cantidades de información. Dado todo este conocimiento tácito, ahora puede ser creativa y jugar con él. Aunque ese número de horas parezca elevado, suele equivaler a entre 7 y 10 años de práctica firme y sostenida, aproximadamente el periodo del aprendizaje tradicional. En otras palabras, la práctica concentrada en el tiempo no puede menos que producir resultados. Ley cotidiana: dedica 1 hora de práctica concentrada hoy, y mañana, y el día siguiente, y el día después de ese. Maestría 3. Asimila el poder del maestro, la dinámica del mentor. 16 de febrero. Ama el trabajo minucioso. Aaron Rodgers, el mariscal de campo de los empacadores de Green Bay, tuvo que pasar sus primeros 3 años como suplente de uno de los mejores, Brett Favre. Eso significaba pocas o ninguna oportunidad para resaltar durante un juego real. Durante esos años, lo único que hizo fue practicar y observar. Más tarde declararía: esos primeros 3 años fueron críticos para mi éxito. Le enseñaron paciencia y humildad. Pasó ese tiempo perfeccionando cada posible habilidad que un mariscal de campo pudiera necesitar: coordinación ojo-mano, destreza con los dedos, trabajo de pies, mecánica de lanzamiento. Nada emocionante. Se enseñó a observar desde el banquillo con absoluta atención, absorbiendo tantas lecciones como le fuera posible. Todo esto no solo elevó el nivel de sus habilidades, sino que atrajo la atención de sus entrenadores, que quedaron muy impresionados por su ética de trabajo y su habilidad para aprender. A lo largo de esos años fue capaz de dominar su impaciencia y de mejorar su juego. En esencia, Rodgers enseñó a amar el trabajo minucioso, y una vez que desarrollas eso, no hay nada que te detenga. Ley cotidiana: domina los detalles y lo demás se acomodará. Robert Greene. 5 elementos clave para un nuevo modelo de aprendizaje. The New York Times, 26 de febrero de 2013. 17 de febrero. La verdad dolorosa. Es como cortar un árbol enorme de una circunferencia inmensa. No lo lograrás con un golpe de tu hacha. Sin embargo, si sigues cortándolo y no cejas,
Con el tiempo, lo quiera o no, de repente se derrumbará. Hakuin Kaku, maestro Zen. Inició sus experimentos mentales serios a los 16 años. 10 más tarde dio con su primera teoría revolucionaria de la relatividad. Resulta imposible cuantificar el tiempo que pasó afinando sus habilidades teóricas en ese diseño, pero no es difícil suponer que habrá trabajado unas 3 horas diarias en ese problema particular, lo que produciría más de 10.000 horas en una década. No existen atajos ni formas de eludir la fase de aprendizaje. Por su propia naturaleza, el cerebro humano requiere una larga exposición a un campo, lo que hace posible la honda incrustación de habilidades complejas y libera la mente para la actividad creativa real. El deseo mismo de buscar atajos te descalifica expresamente para cualquier tipo de maestría. No existe reverso posible en este proceso. Ley cotidiana, no se puede pasar por alto la fase de aprendizaje. Deshazte el deseo de encontrar atajos. Maestría, capítulo 2. Ríndete a la realidad, el aprendizaje ideal. 18 de febrero. 2 tipos de fracaso. Contra el arrepentimiento. El pensador ve en sus propias acciones intentos y preguntas destinados a obtener claridad acerca de algo. El éxito y el fracaso son para él, antes que nada, respuestas. Friedrich Nietzsche, La Galla Ciencia. Hay 2 tipos de fracaso. El primero resulta de no poner nunca a prueba tus ideas, por miedo o a la espera del momento adecuado. De esta clase de fracaso jamás aprenderás nada y tu pusilanimidad te destruirá. El segundo tipo resulta de un espíritu intrépido y osado. Si tropiezas por esta razón, el daño que hagas a tu fama será muy inferior a tu aprendizaje. El fracaso repetido acendrará tu espíritu y te indicará con absoluta claridad cómo hacer las cosas. Hacer todo bien al primer intento es en realidad una desgracia, porque dejarás de cuestionar el factor suerte y creerás ser bueno para todo. Cuando inevitablemente es un traspié, te confundirás y desmoralizarás, sin que hayas aprendido nada. En cualquier caso, para ser emprendedor debes poner en práctica tus ideas lo más pronto posible y exhibirlas al público con la secreta esperanza de no complacerlo. Tendrás entonces todo que ganar. Ley cotidiana, actúa con valentía en una de tus ideas hoy. Maestría 3. Asimila el poder del maestro, la dinámica del mentor. 19 de febrero. Elige el tiempo. Tras graduarse en el Politécnico de Zúrich en 1900, Albert Einstein, entonces de 21 años de edad, descubrió que sus perspectivas de empleo eran muy escasas. Habiendo ocupado uno de los últimos lugares en su clase, la posibilidad de obtener un puesto como maestro era prácticamente nula. Feliz de estar lejos de la universidad, planeaba investigar por su cuenta ciertos problemas de la física que lo habían obsesionado durante años. Sería, así, autodidacta en teorías y experimentos mentales. Pero, entre tanto, ¿tendría que ganarse la vida? Le habían ofrecido un empleo como ingeniero en la empresa de turbinas de su padre en Milán, pero ese puesto no le dejaría tiempo libre. Un amigo podía conseguirle un trabajo bien remunerado en una compañía de seguros, pero esto anquilosaría su cerebro y agotaría su energía para pensar. Un año después, otro amigo mencionó una vacante en la oficina suiza de patentes, en Berna. El salario no era muy jugoso, el puesto era de bajo nivel y el horario muy prolongado, además de lo cual el trabajo consistía en la muy trivial tarea de revisar solicitudes de patente, pero Einstein aceptó de inmediato. Eso era justo lo que necesitaba. Su tarea sería analizar la validez de solicitudes de patente, muchas de las cuales incluían aspectos de la ciencia que le interesaban.
Esos papeles serían para él como pequeños acertijos o experimentos mentales. Podría visualizar el modo en que las ideas se traducirían en inventos. Trabajar con ellos afinaría sus facultades intelectuales. Luego de varios meses en el empleo, Einstein se había vuelto tan bueno para ese juego mental que terminaba su trabajo en 2 o 3 horas, lo que le dejaba el resto del día para enfrascarse en sus experimentos. En 1905 publicó su primera teoría de la relatividad, gran parte de la cual había elaborado en su escritorio de la oficina de patentes. Ley cotidiana: el tiempo es la variable crítica. Elimina una cosa de tu plato hoy para dedicar más tiempo a tu tarea en la vida. Maestría, capítulo 2. Ríndete a la realidad, el aprendizaje ideal. 20 de febrero. Comprende cómo funciona el cerebro. En la medida en que creemos que podemos omitir pasos, eludir el procedimiento, obtener poder mágicamente mediante contactos políticos o fórmulas fáciles o depender de nuestro talento innato, actuamos contra esa naturaleza y anulamos nuestras facultades. Nos volvemos esclavos del tiempo. Conforme este pasa, nos hacemos más débiles, menos capaces, atrapados en un derrotero sin oportunidades de progreso. Nos volvemos prisioneros de las opiniones y temores de los demás. En vez de que la mente nos vincule con la realidad, nos desconectamos de ella y nos encerramos en una cámara mental estrecha. El ser humano que dependía de su atención concentrada para sobrevivir se vuelve ahora un animal explorador distraído, incapaz de pensar a fondo, pero también de depender de sus instintos. Es el colmo de la tontería creer que, en el curso de tu corta vida, de tus escasas décadas de conciencia, podrás reprogramar la configuración de tu cerebro mediante la tecnología o las buenas intenciones, superando el efecto de 6 millones de años de desarrollo. Ir contra la naturaleza puede ofrecer una distracción temporal, pero el tiempo exhibirá despiadadamente tu debilidad e impaciencia. Ley cotidiana: pon tu fe en el aprendizaje, no en la tecnología. Maestría, introducción, evolución de la maestría. 21 de febrero. Hazte indispensable. El sagaz más quiere necesitados de sí que agradecidos. Más se saca de la dependencia que de la cortesía, vuelve pronto las espaldas a la fuente el que ha satisfecho su sed, y la naranja, una vez exprimida, cae el oro al lodo. Baltasar Gracián. Muchos de los grandes condottieri del Renacimiento italiano sufrieron la misma suerte, ganaban batalla tras batalla para sus empleadores, solo para encontrarse de pronto desterrados, encarcelados o ejecutados. Ello no se debía a la ingratitud de quienes los contrataban, sino a que había muchos otros condottieri tan capaces y valientes como ellos. Por lo tanto, eran reemplazables, no se perdía nada al ejecutarlos. Por otra parte, los más veteranos solían adquirir gran poder y exigían cada vez más dinero por sus servicios. ¿Qué mejor solución, entonces, que deshacerse de ellos y contratar mercenarios más jóvenes y baratos? Este es el destino, aunque es de esperar que en un grado menos violento, de quienes no logran que otros dependan de ellos. Tarde o temprano aparecerá alguien que pueda hacer su tarea tan bien como ellos, alguien más joven, más fresco, más barato y menos amenazador. La necesidad gobierna al mundo. La gente rara vez actúa si no se ve obligada a ello. Si tú no te haces indispensable, serás descartado a la primera oportunidad que se presente. Ley cotidiana: conviértete en el único que sepa hacer lo que haces y entrelaza el destino de quienes te contratan con el tuyo propio, de manera tal que les resulte imposible desprenderse de ti. Las 48 leyes del poder. Ley número 11. Haz que la gente dependa de ti. 22 de febrero. Absorbe energía útil.
Coco Chanel comenzó su vida en una posición de extrema debilidad, un orfanato, con escasos o nulos recursos en la vida. A principios de su veintena se percató de que su llamado era diseñar ropa y crear su propia línea de prendas. Sin embargo, necesitaba orientación, en particular desde el punto de vista de los negocios. Buscó a personas que pudieran ayudarla a encontrar su camino. Tenía 25 años cuando conoció al blanco perfecto, un rico empresario inglés de edad relativamente avanzada, Arthur Boyd Capel. Ella se sintió atraída por su ambición, rotunda experiencia, conocimiento de las artes e implacable sentido práctico. Se aferró a él con vehemencia. Capel fue capaz de infundirle la seguridad de que podía ser una diseñadora famosa. Le enseñó sobre negocios en general. Le ofrecía críticas severas, que ella aceptaba porque lo respetaba. La guió en sus primeras decisiones importantes para establecer su negocio. Gracias a él, ella desarrolló un propósito muy pulido que retuvo toda su vida. Sin la influencia de Capel, el camino de Coco habría sido confuso y difícil. Más tarde volvería a esta estrategia. Conoció a otros hombres y mujeres que poseían habilidades que a ella le faltaban o necesitaba para fortalecerse: encanto social, mercadotecnia, olfato para las tendencias culturales, y desarrolló relaciones que le permitieron aprender de ellos. En este caso, busca personas pragmáticas, no solo carismáticas o visionarias. Persigue su consejo práctico y absorbe su espíritu de conseguir resultados. De ser posible, congrega a tu alrededor, como amigos o socios, a un grupo de personas de diferentes campos que tengan una energía similar. Te ayudarán a elevar tu propósito, y tú el suyo. No te contentes con socios o mentores virtuales. Ley cotidiana. Haz una lista de las personas en tu vida que viven con un propósito. Prioriza pasar más tiempo con ellos. Las leyes de la naturaleza humana. 13. Avanza con un propósito. La ley de la falta de dirección. 23 de febrero. El conocimiento nunca es suficiente. De niño, Napoleón Bonaparte se sintió atraído por los juegos de estrategia y los libros que mostraban ejemplos de liderazgo en acción. Cuando ingresó a una academia militar, no se enfocó en hacer carrera militar y encajar en el sistema. En vez de eso, tenía una obsesiva necesidad de aprender tanto como le fuera posible sobre todos los aspectos de las artes militares. Leía con voracidad. El alcance de sus conocimientos impresionó a sus superiores. A una edad muy temprana se le asignó una cantidad inusual de responsabilidades. Rápidamente aprendió a mantener la calma, a extraer las lecciones correctas de sus experiencias y a recuperarse de sus errores. Para cuando le dieron responsabilidades más grandes en el campo de batalla, había pasado por un aprendizaje que fue el doble o triple de intenso que el de sus compañeros. Al ser tan joven, ambicioso y desdeñoso de la autoridad, cuando obtuvo posiciones de liderazgo procedió a efectuar la más grande revolución en la historia militar, cambiando el tamaño y la forma de los ejércitos, introduciendo las maniobras en batallas sin ayuda de nadie, etc. Al final de su desarrollo llegó a poseer un extraordinario sentido de la batalla y de la forma general de una campaña. En su caso, esto llegó a ser conocido como su famoso QOL, su habilidad para evaluar una situación de un solo vistazo. Esto hizo que sus lugartenientes y sus rivales imaginaran que poseía poderes místicos. Ley cotidiana. Encuentra el placer más profundo en absorber conocimiento e información. Siéntete como si nunca tuvieras suficiente. powerseductionandwar.com, 1 de octubre de 2012. 24 de febrero. Supera a tu maestro. Pobre el aprendiz que no supera a su maestro.
Leonardo da Vinci. Aprender con alguien brillante y realizado suele ser una condena. La seguridad en uno mismo se ve arrollada en la pugna por seguir sus grandes ideas. Muchos aprendices se pierden a la sombra de sus ilustres mentores y nunca llegan a nada. Gracias a su ambición, Glenn Gould halló la única solución real a ese dilema. Escucharía todas las ideas musicales de Alberto Guerrero y las probaría. Pero al tocar, las alteraría sutilmente para adecuarlas a sus inclinaciones. Esto le haría sentir que tenía una voz propia. Al paso del tiempo, hizo más pronunciada esta diferenciación entre su instructor y él. Como era tan impresionable, en el curso de su aprendizaje interiorizó inconscientemente todas las importantes ideas de su mentor, pero gracias a su intervención activa logró adaptarlas a su individualidad. De esta forma le fue posible aprender sin dejar de incubar un espíritu creativo, mismo que le ayudaría a distinguirse de todos una vez que dejó a Guerrero. Ley cotidiana: ten cuidado con la sombra del ilustre mentor. Prueba sus ideas pero transfórmalas siempre y diferénciate. Tu objetivo es superarlo. Maestría 3. Asimila el poder del maestro, la dinámica del mentor. 25 de febrero. Sigue ampliando tus horizontes. La realidad de la fase de aprendizaje es que nadie va a ayudarte ni orientarte. De hecho, todo está en tu contra. Si deseas tener un aprendizaje, si quieres aprender y prepararte para la maestría, debes hacerlo solo y con una energía descomunal. Cuando inicias esta fase, sueles hacerlo en una posición más baja. Tu acceso al conocimiento y la gente está limitado por tu condición. Si no tomas precauciones, aceptarás esta condición y permitirás que te defina, sobre todo si tienes un pasado desventajoso. En cambio, lucha contra toda limitación y esfuérzate continuamente en ampliar tus horizontes. En cada situación de aprendizaje tienes que rendirte a la realidad, pero esa realidad no quiere decir que debas permanecer en el mismo sitio. Leer libros y materiales aparte de los requeridos es siempre un buen punto de partida. En contacto con ideas del amplio mundo, tenderás a desarrollar una ansia de conocimiento. Te será difícil quedarte satisfecho en una esquina, que es justamente de lo que se trata. Las personas en tu campo, en tu círculo inmediato, son como mundos. Sus historias y puntos de vista ampliarán naturalmente tus horizontes y aumentarán tus habilidades sociales. Convive con tantos tipos de personas como te sea posible. Esos círculos se ampliarán poco a poco. Cualquier escolaridad adicional contribuirá a la dinámica. Ley cotidiana: sé implacable en la búsqueda de nuevos horizontes. Cada vez que sientas instalarte en un círculo, sacúdete y busca nuevos desafíos. Maestría, capítulo 2. Ríndete a la realidad, el aprendizaje ideal. 26 de febrero. Aventúrate a salir de tu zona de confort. Nuestra vanidad, nuestras pasiones, nuestro espíritu de imitación, nuestra inteligencia abstracta y nuestros hábitos llevan ya mucho tiempo en operación, y es tarea del arte arruinar esa operación suya, hacernos volver sobre nuestros pasos hasta las profundidades en las que lo que existe de verdad yace desconocido dentro de nosotros. Marcel Proust. A medida que Leonardo da Vinci progresaba en el estudio de Verrocchio, empezó a experimentar y afirmar su estilo propio. Descubrió, para su sorpresa, que al maestro le impresionaba su inventiva. Esto le hizo saber que su aprendizaje estaba por concluir. La mayoría de la gente espera demasiado para dar este paso, generalmente por miedo. Siempre es más fácil aprender las reglas y permanecer en tu zona de confort. Pero a menudo debes obligarte a iniciar esos actos o experimentos antes de creerte preparado para hacerlo. Pruebas tu carácter,
Superas tus miedos y desarrollas cierto desapego a tu trabajo, viéndolo con ojos ajenos. Obtienes así un gusto por la fase siguiente, en la que lo que produzcas estará bajo constante escrutinio. Ley cotidiana, prueba aquello para lo que no crees estar preparado. Maestría, capítulo 2, ríndete a la realidad, el aprendizaje ideal. 27 de febrero. Establece tu propio estilo. La distancia que establezcas respecto de tu predecesor a menudo exige algún simbolismo, una forma de anunciarla públicamente. Luis XIV, por ejemplo, creó ese simbolismo cuando rechazó el tradicional Palacio de los Reyes de Francia y construyó su propio Palacio de Versalles. El rey Felipe II de España hizo lo mismo cuando creó su centro de poder, el Palacio del Escorial, en el lugar que en aquel entonces era un páramo. Pero Luis XIV llevó el juego mucho más lejos. Él no sería un rey como su padre o sus otros antepasados, no llevaría corona ni cetro, ni se sentaría en un trono, establecería un nuevo tipo de imponente autoridad con símbolos y rituales propios. Luis convirtió los rituales de sus predecesores en ridículas reliquias del pasado. Sigue su ejemplo, nunca te permitas seguir el camino de tu predecesor. Si lo haces, nunca lograrás superarlo. Debes demostrar que eres diferente en forma palpable, estableciendo un estilo y un simbolismo que te distingan. Ley cotidiana, sigue el ejemplo del maestro, no su camino. Demuestra tu diferencia. Establece tu propio estilo. Las 48 leyes del poder, ley número 41, evita imitar a los grandes hombres. 28 de febrero. Al maestro, cuchillada. Una antigua frase española asevera que, al maestro, cuchillada. Se trata de una expresión de esgrima en referencia al momento en que el joven y ágil alumno se vuelve apto para cortar al instructor. Sin embargo, también alude al destino de la mayoría de los mentores, quienes inevitablemente experimentan la rebelión de sus proteges como el corte de una espada. En la cultura actual tendemos a venerar a los rebeldes, o al menos a quienes lo parecen. Pero la rebelión carece de significado o poder en ausencia de algo sólido y verdadero a lo cual oponerse. El mentor, o figura paterna, te brinda justo la norma de la que puedes desviarte para establecer tu identidad. Interioriza las partes importantes y relevantes de su conocimiento y pasa a cuchillo lo que no se aplica a tu vida. Esta es la dinámica del cambio generacional, y a veces la figura paterna debe ser destruida para que hijos e hijas tengan el espacio necesario para descubrirse a sí mismos. En cualquier caso, tal vez tengas varios mentores durante la vida, como peldaños en el camino a la maestría. En cada fase de tu existencia debes hallar los maestros apropiados, obtener de ellos lo que deseas, seguir adelante y no sentir vergüenza por ello. Esta fue la senda que probablemente siguió tu mentor, y así es como opera el mundo. Ley cotidiana, interioriza las partes importantes y relevantes de los conocimientos del maestro. Aplica la cuchillada a todo lo demás. Maestría 3. Asimila el poder del maestro, la dinámica del mentor. 29 de febrero. Adopta el enfoque del hacker. Cada época tiende a crear un modelo de aprendizaje acorde con el sistema de producción prevaleciente. Hoy nos hallamos en la era de la computación, y el enfoque de programación de los hackers bien podría ser el modelo más promisorio para esta nueva era. Tal modelo consiste en esto: adquiere tantas habilidades como sea posible, siguiendo la dirección que las circunstancias te impongan, aunque solo si se relacionan con tus intereses más profundos. Como los hackers, valora el proceso de descubrir por ti mismo y de hacer cosas de la más alta calidad. Evita la trampa de una profesión fija. No sabes a dónde te llevará todo esto,
pero aprovecha al máximo la amplia disponibilidad de información, los conocimientos a tu alcance sobre las aptitudes más diversas. Ve qué clase de trabajo es el que más te acomoda y que quieres evitar a toda costa. Avanza mediante ensayo y error. No vas sin rumbo fijo porque temas comprometerte, sino porque amplías tu base de habilidades y posibilidades. En determinado momento, cuando estés listo para establecerte, ideas y oportunidades se te presentarán por sí solas. Cuando esto suceda, todas las habilidades que has acumulado resultarán invaluables. Serás un maestro para combinarlas de modos excepcionales, acordes con tu individualidad. Ley cotidiana, en esta nueva era, quienes en su juventud siguen un camino rígido, en los 40 suelen verse en un impas profesional o muertos de hastío. El aprendizaje de amplio alcance producirá lo contrario, ampliar las posibilidades. Maestría, capítulo 2. Ríndete a la realidad, el aprendizaje ideal.